re lindo. Ahora yo quiero ir a verlos sí o sí en Socios al Desnudo. No, no puede ser que me perdí esa vez, ahora no me quiero perder más. No, vení porque está más lindo, aparte en un teatro se va a lucir más, viste que estábamos en un salón de fiestas que no es lo mismo. Esto es más teatral, está bueno, te va a gustar. Bien, buenísimo. Bueno, justamente esa era la primera pregunta para abrir. ¿Qué diferencias hay con Dos Hombres Buenos, más allá del espacio, en cuanto a a la ejecución, lo artístico, los chismes? En realidad es un poco un remixado de nuestro anterior espectáculo, donde dejamos de ese espectáculo los hits, digamos, las cosas que mejor funcionaban, y agregamos otro tanto. Así que es una especie de mix con un poquito más de ritmo, inclusive un poquito cortito, como para que sea más efectivo. A ver, los chismes son una excusa, nosotros no hacemos un espectáculo de chismes, no nos sentamos a contar quién está embarazada. Eso lo hacemos en la tele, digamos. Nosotros hacemos un espectáculo de humor, una obra de teatro con un guión, con remates, con gags, con situaciones que se van generando entre nosotros dos, un ida y vuelta muy divertido, pero es una obra de teatro. No es el programa de tele trasladado Claro. al teatro, digamos. Y no es que vamos a hablar, o sea, todo el tiempo de famosos desde el lugar que hablamos en la tele. Digamos, hoy en la tele vamos a hablar del juicio de Wanda Nara y Mauricardi seguramente, pero no el sábado en Córdoba, salvo que pase algo que, bueno, amerite un comentario, pero si no, hablamos más cosas de famosos, de historias nuestras con famosos, que son muy divertidas, pero más íntimas, que justamente ahí está lo que no contamos en la tele, porque son cosas que vivimos nosotros con famosos grosos, que nunca contamos en la tele porque hacen a nuestra vida también, no a la actualidad del espectáculo. Igual hay un repaso por toda la gran novela turca, pero en clave de humor y también con mucha ironía en base a eso. Y la verdad que estrenamos hace unas semanas acá en Capital, en el Teatro Regina, nos fue muy bien, ya anduvimos por Gran Buenos Aires y estamos muy ansiosos de ir a Córdoba y que nos vayan a ver a Córdoba, porque nosotros los años que estuvimos en Socios sabemos que el programa no se veía y sabemos que sí, Intrusos se ve mucho en Córdoba, Intrusos es una marca, Intrusos y Córdoba, Intrusos de Carlos Paz, siempre van juntos, así que lo esperamos a todos que vengan al Teatro La Llave este sábado. Buenísimo. Si bien es eso, justamente no, los chismes no son como el popurrí, digamos, que de alguna manera también nos une, la manera en que podamos hablar nosotros tres de Susana Jiménez y sabemos quién es, pero también hay que hacer como una especie de estudio muy grande. O sea, los Gates son todos diferentes, todos los días hay uno nuevo. ¿Cómo llevan eso al teatro y cómo lo llevan a la televisión también? Porque literalmente hay que sentarse a estudiar la vida de gente que se vuelve famosa a veces de un día para el otro. Sí, igual nosotros en Intrusos, por ejemplo, por suerte, hablamos de los escándalos del día, no hacemos Gran Hermano, que es un lugar donde la verdad que sí, deben pasar cosas, pero no nos enteramos. Tenemos nuestro espacio para traer actores también. Y después en el espectáculo, como te decimos, sacando que haya una cosa muy puntual, es una obra que tiene un principio, un desarrollo, un fin, y ahí está. Después en nuestra diaria sí, pasa que uno también tiene oficio, tiene 20 años de trabajar de esto, así que tampoco es que nos tienen que explicar demasiado. Más ejercicio a veces lo hace el público con los que hayan aparecido, pero en Intruso siempre te vas a encontrar con el chisme clásico, digamos, no de famositos que nadie conoce. Y si los hacemos para gastarlos. Bien, 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 sí. Y después está esto que bueno, Rodri lo dijo en una nota, que ustedes no trabajan nunca con la primicia, sino con cómo contar la historia, digamos, se juegan mucho en el storytelling. ¿Ahí hay un motivo específico o de decir, no, bueno, es la manera en que quizás la gente nos conoció, nos quiere y nos banca por esa cosa histriónica e irónica de contar los chimentos? La primicia se valora si está, no es que la despreciamos. No somos primicia dependiente, como otros programas que si no tienen una primicia no tienen nada para contar. O se desesperan porque sienten que no tienen un programa. Nosotros, si tenemos una primicia, la aprovechamos. Después vemos cómo la canalizamos a través de una sección como pueden ser las bombas, con un enigmático, o vamos directo al grano con un título de impacto. Incluso es un programa que trabaja con el impacto. Así que eso se aprovecha. Pero nosotros, de todas maneras, cuando la tenemos la usamos y cuando no, tenemos con qué, digamos. Tenemos nuestras secciones, tenemos el repaso de los temas y siempre va a ser con nuestra mirada y creo que la gente viene a vernos también para ver cómo lo vamos a contar nosotros. Porque el Claro. cómo, en nuestro caso, es más importante que el qué. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Pero tenemos ese plus que, bueno, que otros no tienen y que, bueno, nosotros lo aprovechamos porque parte es parte de nuestro sello.
¿Cómo chequean la información cuando les llega de los famosos? Muchos se centran en, bueno, confío al 200% en mi fuente y otros hacen como el, bueno, ¿cómo decirlo? Como el potencial, digamos, para no asegurarlo. ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros tenemos, Intrusos tiene un gran equipo de producción. La verdad que laburan mucho cuando nos traen la información que no es nuestra. Confiamos 100% en nuestra producción. Y después nosotros, en general, cuando tenemos data, la tenemos de mano de los protagonistas. Difícil que tengamos, puede pasar de algo, de que alguien vio pero en general tratamos de chequearlo con los protagonistas o con los muy cercanos. Entonces, lo tenemos. Después igual te lo desmiento. Otra vez contamos que la obra de Mirta Legrand la levantaban porque Nacho Viales se enojó porque Muscari usó la foto de Mirta en los afiches y es absolutamente real. Después Muscari lo relativizó, pero nosotros lo tenemos muy Claro. chequeado. Te doy ese ejemplo de una primicia que la contamos en una bomba. La contamos en una primicia Sí, y la levantó todo el mundo. Pero bueno, por temas comerciales también ellos no terminaron de confirmar lo que nosotros dijimos, que vas a ver que van a pasar unos días y como ya la obra no está, van a decir, al final sí, Nacho Viale no quiso dar el ok para seguir. Pero en general, cuando es data nuestra, que tenemos, y cuando tenemos data muy buena, porque a nosotros nos gusta también mucho lo de la interna de la tele, interna de sí. programa, internas teatrales, es súper chequeada porque hablamos con gente muy cercana. Y después, si no, es la producción de Intrusos. Porque aparte, digamos, todo lo que, digamos, yo creo que es una postura mía y, bueno, en algún punto la puede compartir Adrián o no, en el sentido que podemos opinar distinto, y eso no significa que vayamos por el mismo lado a la hora de ir al aire, nos bancamos a full, pero, viste, la primicia del embarazo, de la separación, a mí me da Radiolandia 2000. O sea, entiendo que se mueren por tenerla todos los chimenteros, pero a mí, viste, no se nos va la vida en tenerla. Si la tenemos, la decimos, pero, viste, no, es como me parece muy antiguo, muy antiguo. Pero bueno, entiendo que es parte del negocio, Bien. cada uno con sus armas, ¿no? Bien, bien. Sí, bueno, eso que dicen que decías, Adrián, lo levantaron, muchos levantaron la nota reciente con Darín, con el tema de las empanadas y un poco esto que yo decía de todos los días hay un gate nuevo para estudiar. Pensaba un poco lo que hablábamos el año pasado, no sé si se acuerdan de los límites del humor, que a veces el límite está muy delgado entre hacer sentir mal al otro y simplemente hacer humor. Eh, y pensó también en esto del pasado. En el pasado la política y los espectáculos siempre estuvieron juntos, ¿no? O sea, como siempre burlarse de o traer políticos a los programas y reírse del tema. Pero yo creo que hoy estamos viviendo como un límite muy absurdo de eso. O sea, todos los días hablamos de políticos haciendo espectáculos de manera absurda. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo llevan al programa? ¿Cómo lo llevan incluso en sus redes sociales? Cuando da para gastar a los políticos por alguna cuestión que toca o linda el espectáculo, como puede ser esta polémica por lo de Darín, lo hacemos. Si no, nosotros tratamos de no meternos mucho en política, más allá de que tengamos nuestra ideología, me parece que no es nuestro negocio, la gente trata de vernos para divertirse. Y eso en Ujú. general es más lo que divide que lo que nos une con la gente. Entonces, tratamos de no abusar de eso. No sé si eso te responde un poco la pregunta. En el caso de, por ejemplo, Milei, cuando estaba en pareja, o tanto con Fátima como con Yuyito, obviamente era día por medio se hablaba de algo. Pero terminadas esas relaciones, sinceramente no analizamos. Es más, o por lo menos a mí me divierte mucho más ver la reacción de los periodistas políticos que son tan lastimosas en general, los serviles del poder, que son tan evidentes. Entonces, Ujú. eso sí, pero la verdad que no, como dice Rodo, no nos metemos en política porque respetamos lo que cada uno quiera pensar y nosotros somos entretenedores. Sí, yo apuntaba un poco más esto de cosas que cruzan del mundo del espectáculo y de dinámicas que funcionan en el mundo del espectáculo, que se basen después en la justicia o que vayan a los políticos o que el mismo presidente, digamos, agravie a gente del espectáculo, como que ese mismo límite que nosotros hablamos, muy, muy Mm, difuso entre el humor mm. y el hacer mal a alguien. Cuando tiene que ver con algo político, con gente que ocupa cargos que elegimos democráticamente, ¿viste? Genera como más turbulencia, genera más bronca, divide, pero también da para jugar en el humor con eso. Sí, el tema también que hay que decir que todo el mundo contesta a todo el mundo, así que se ha vuelto un poco descarnado también y a veces da y a veces no da. Si me parece que Darín tenía espaldas para defenderse, nosotros estemos en coro diciendo que estamos al lado de Darín, obviamente que estamos del lado de Darín.
en el sentido del ejemplo de que los precios están complicados. Totalmente. Y del otro lado, bueno, hay un corito de loros que se ponen del lado del poder, pero es el corito de loros que se puso del lado del poder siempre, así que sea el poder que sea. Rodri, ¿querés agregar algo? Porque habías dicho así. Sí. No, no, básicamente creo que si el presidente es el primero que insulta a todo el mundo, después todo lo que venga para abajo, porque es muy verticalista eso, se engancha en la misma. Estamos en un momento de una agresión y de una violencia donde es difícil meter humor en ese sentido. Sí, sí nos reímos del romance de Milei con Yuyito, digamos, eso sí, pero después es muy poquito el lugar para el humor que deja una política tan violenta y una Claro. bajadería tan violenta. La verdad que deja poco espacio. Podemos gastar, sí, como dice Adria Majul, que es un pusilánime servil del medio, pero, o del gobierno, pero después con los políticos, aparte, como es gente que no tiene humor, es difícil hacer humor con gente que no tiene humor. Porque si hay gente Ujú. que se ríe de sí misma, que es por donde debe empezar siempre el humor, nosotros los primeros de los que nos reímos somos de nosotros, digamos que es más fácil, pero cuando hay gente que, viste, no tiene tolerancia porque no le causa gracia ni siquiera a sus propias ridiculeces, es muy difícil después meterse con ellos porque son muy violentos a la hora de responder. Sí, yo no he vivido la época que hablamos en su momento, cuando la revista Humor, por ejemplo, hacía dibujos de Mirta Legrand yendo al baño, digamos que me quedó muy, Claro, muy pegado eso. En la política Ujú. ha pasado, se han reído, no sé, para decir, Tinelli ha llevado políticos, se ha reído, todo eso, qué sé yo, pero claro, somos una gran generación que no vivió eso, entonces lo estamos viviendo por primera vez, y en las redes Sí, sociales. Entonces, tratás de buscar motivos por los cuales eso lleva, primero, que la gente lo consuma tanto, por lo tanto que en los programas o en el periodismo, nosotros en el portal de noticias lo charlemos, lo llevemos a cabo, y después ver la manera tan descarada y por momentos te reís, pero por momentos te dan ganas de llorar por cómo el presidente ayer subió 7 historias sobre las empanadas, burlándose de Darín, o sea, me parece que hay un estás límite. indignada, nos querés hacer decir algo a nosotros que querés ganas de decirlo vos. No, Decilo. Te no, hacemos la pero para nota. mí, ¿Qué te parece yo lo que hizo el presidente? Estás no, indignada, yo estás te indignada. juro, sí, es que me parece como muy fuerte, ¿viste? Decir, bueno, hay ciertas investiduras, digamos, ¿no? Muy, muy, muy filosas. O sea, es como que rozan lo filoso todos los días. Entonces, decís, en serio vamos a estar hablando de las empanadas y de Darín, me parece Y una sí, locura. Pero yo se los pero pregunto bueno, porque, pero ponele, ahí vuelvo a lo que decíamos antes de los periodistas. Ponele que el presidente sube las historias, pero después los que las replican y que le contestan y que arman mesa de debate son los programas políticos en general, sí, políticos. Entonces, sí, bueno, sí. pues si la verdad quedara en Twitter y uno le contesta al otro, no nos enteraríamos. Pero si después están horas yendo a casas de empanada y viendo cuánto. Y bueno, entonces también los medios le hacen el caldo gordo a eso porque evidentemente no quieren Totalmente. hablar de otras cosas. claro, porque evidentemente hablar de eso hace que no hablen de que el Garraham se está cayendo a pedazos, Sí, de que los chicos no tienen sí, atención, sí. de que los precios están volando, de una cantidad de realidades. El fin de semana el presidente pasó por al lado del jefe de gobierno y de la vicepresidenta y no lo saludó, un jefe de Estado, una cosa inédita, y hablábamos de las empanadas de Darín. Digo, Sí, bueno, entonces sí, sí, es sí. muy difícil generar, y mucho menos humor, imagínate, desde lugares tan patéticos. Sí, yo les pregunto porque son mis referentes en el mundo del espectro, entonces siempre fue, Muchas gracias. sí, de una gracia, ¿viste? Como abrazarlos virtualmente. Gracias. Em, bueno, volviendo, ¿cómo viven, ya que lo nombraron varias veces a Intrusos, cómo vivieron el cambio de canal y cómo se siente estar festejando estos 25 años de un programa histórico que, bien dijiste recién, en Córdoba se consume mucho? Socios también se ha consumido, pero los números les deben tirar otra cosa. No, lo que pasa es que como no se veía en vivo por Claro. el canal de aire, porque hay un programa local, entonces, bueno, sentíamos que entonces se veía menos, seguramente la gente puede ver por Flow o por YouTube, socios. Bueno, en cambio América se ve en directo y no levanta programas para poner otros de la ciudad o de la provincia, lo cual también es parte de la dinámica. Nosotros estamos chochos de haber vuelto. Nos invitaron a una fiesta, ¿viste? ¿Viste cuando te invitan a una fiesta que la pasas bien en general? Nos Sí, costó un poquito la adaptación, seguramente, el cambio de pantalla en el sentido que, bueno, también el programa siguió con otra gente acá y había cariño y esas cosas que se generan con los conductores, pero nos han recibido muy bien qué bueno. y estamos muy contentos. ¿Se le han cruzado a Rial o a la Flor de la B en este tiempo? A Flor de la Vez sí, hicimos una foto muy icónica en la fiesta del AM.
Así Sí, que nos sacamos la foto y tenés todo razón. bien, nada, nos cruzamos, como decís vos, nos cruzamos, nada, no, Bien. no nos debemos nada, ninguno nos debemos nada, así que más que cruzarnos, decirnos buenas noches y seguir adelante Muchas gracias. cada uno por su camino. Que acá, así como Perfecto. estamos todos bien. Bien, 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 bien. Le dan mucho bolilla a las pujas del rating entre canales y entre programas del mismo canal. Y uno siempre está pendiente, uno siempre quiere que le vaya bien y que le vaya bien al resto, pero que le vaya bien a uno primero, porque nosotros trabajamos de esto y es ¿cómo se llamaría, Adri? Nuestro pan. Nuestro pan, el pan de cada día. Igual lo que nos Ya. preocupa es todos los días ganarle a la competencia, que es el programa de Florencia de la B, que desde que empezamos le ganamos. Así que, digamos, básicamente eso es. Después sabemos que Intrusos abre un poquito la programación de América y después va creciendo, pero siempre tiene muy buenos números, está entre los 3 programas más vistos del canal. Ujú. Estamos midiendo casi un punto más de lo que medía Intrusos en mayo del año pasado, mayo Bien. 2024, contra mayo 2025 es casi un punto más. Febrero fueron también más, marzo fue más y ahora ya mayo es casi un punto más. Así que estamos muy orgullosos y nos preocupa, pero nuestra competencia no es con nuestro canal, nuestra Claro. competencia es con enfrente, con Ujú. con Florencia de la B, con Monty, que también tiene un programa, porque ahora está lleno de programas de espectáculos. Entonces tenemos que competir contra toda esa gente. Y todos en nuestro horario, Todos en buenísimo. nuestro horario. Son unos genios todos. Sí, no, preguntaba un poco porque con el gate de Canosa y Lizzie Tagliani se habló mucho de problemas dentro de los canales. Digo, es muy diferente a una redacción con la televisión, Ah, medir ese sí. tipo de cosas. Entonces, a veces decís, che, bueno, están midiéndose, no sé, con LAM, por ejemplo, o son dos programas diferentes en dos horarios diferentes y compiten bien con otros programas. Ay, lo que pasa es que es lo que decís vos, son dos programas diferentes. Yo entiendo que se busque la competencia por el género, pero la verdad que Intrusos y LAM no tienen absolutamente nada que ver. Y son horarios diferentes. Una cosa es el prime time, donde vos tenés un encendido. Vos si a las 8 de la noche te va como nos va al mediodía a nosotros y te va mal. Quiero decir, a nosotros nos va muy bien al mediodía para nuestro horario y al hambre va muy bien a la noche para su horario, que donde hay el doble de gente casi viendo tele, digamos. Ujú. Como hay menos gente a la mañana también, hay un poco más al mediodía y hay mucho más a la noche. Claro. Por algo el prime time se cotiza distinto, la publicidad se vende más cara, se ponen programas que puedan medir más, así que en ese sentido tiene que irle mejor, por Sí. una cuestión lógica de horario, ¿no? Igual le va mejor de lo que hacía muchos años. No, creo que desde Sí, Intratables no había un programa en el horario de la noche que midiera tanto. bien. Ahora, digamos. Ahora en este Sí, horario. sí, 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 Intratables se sí, va a sí, sí. medir 10 puntos igual. Era un despropósito. Pero, digamos, ha calentado mucho. Y cuando la pantalla está caliente, todo empuja a todo. Intrusos Claro, empuja, todo empujamos. Cuando la pantalla está fría, miralo en otros canales, todo sí, también, ¿viste? Como que es todo un efecto ola, La ola arrasa te para va todos lados. llevando. La marea te sí, sube o te señor. baja, digamos. Ahí Sí, sí, tenés el sí. caso de Canal 13, que es un canal que se ha caído mucho porque la ola terminó arrastrando a toda la programación, digamos. Empezó con algunos problemas y después cuando la ola arrastró todo el canal, es Claro. muy difícil después de revertir. Aunque hagas un buen producto, como los hay y muchos, pero bueno, la ola, y hoy con América está pasando lo contrario, la ola está subiendo, digamos. Claro, claro, Eh, claro, claro. y eso nos beneficia a todos. Ujú. Ya que lo nombraron con Gran Hermano, ¿sienten que ahí quizás si lo siguen o no, directamente no lo tocan, que ha bajado un toque? Mira, yo ayer justo hablaba en mi casa porque había una chica de rulos que la eliminaron este fin de semana, que para Sí, mí a yo las Lulú. pocas veces que los vi dije, esa es la que gana. ¿Por qué? Porque te causaba Porque me parecía que era porque muy... tenés rulos. Te No, llama la porque atención porque tenés rulos. era así como quilombera, por decirlo fácil. Sí, 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 sí. Y me enteré que la echaron. Y una de mis hijas, viste, uno en los más chicos, dice, es todo igual, dice, entre el que salga, no importa, no cambia nada. Y bueno, si mis hijas que tienen entre 22 y 16 años me dicen eso, y bueno, porque creo que me parece, igual el programa funciona, tiene su número, Sí, sí, pero me sí, parece sí, que sí, sí. la repercusión que tuvieron las anteriores ediciones, eso que la segunda ya fue floja, me parece que no pasa nada. No sé, ustedes cómo lo ven también en el diario, en el portal.